nombre es Jason Eduardo Urbina Sigüenza y les voy a hablar acerca de la tecnología de la información aplicadas a la conectividad y la facturación electrónica en El Salvador. Para ello, vamos a definir lo que es factura electrónica y en qué consiste. La facturación electrónica es un proyecto impulsado a través de la Dirección General de Impuestos Internos, que busca innovar los procesos de impuestos a través de la representación gráfica de los documentos tributarios electrónicos, o sea, TTE, en línea con el Ministerio de Hacienda. ¿En qué consiste la facturación electrónica? La facturación electrónica es un documento electrónico que soporta transacciones de bienes y servicios, emitida y entregada y almacenada en medios y formatos totalmente electrónicos a través de un proceso de facturación que utiliza procedimientos y tecnologías electrónicos. ¿Cuál es el marco legal que regula la implementación de la factura electrónica en El Salvador? El 30 de agosto del año 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el decreto de reformas al Código Tributario, propuesto a iniciativa del presidente de la República por medio del Ministerio de Hacienda. El decreto habilita el uso de documentos tributarios electrónicos en el país, introduciendo nuevos artículos al Código Tributario y reformando algunos existentes. Entre las disposiciones introducidas por dicho decreto destacan las siguientes. Como punto número 1, se incorporan artículos al Código Tributario mediante las que se regulan los DTE, definiéndose estos como aquellos documentos generados, firmados y transmitidos electrónicamente a la plataforma de la Administración Tributaria, creada para este efecto y que cuenta con su sello de recepción. Como punto número 2, se regulan los requisitos fiscal formales que deberán cumplir los diferentes tipos de DTE, en este caso comprobantes de crédito fiscal, electrónico, factura electrónica, factura de exportación electrónica, notas de crédito, notas de remisión electrónica, notas de crédito y débito electrónicas, comprobantes de liquidación electrónicas y por factura de sujeto excluido electrónica. ¿Cuáles son esos requerimientos técnicos o informáticos que debe tener una organización que pretende adaptarlo? Como numeral 1, entre esos requisitos que deben cumplir las empresas para la aplicación de la factura electrónica tenemos: en la fase actual del plan piloto de la factura electrónica, se requiere que las empresas participantes posean la voluntad y el compromiso para adherirse al proyecto, pertenecer a la categoría de grandes contribuyentes, estar solvente con sus impuestos y cumplir con el plan de trabajo establecido por la Administración Tributaria. Con el punto número 2, manual de aplicación de la factura electrónica con el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos de El Salvador. En la fase actual del plan piloto, la factura electrónica se trabaja directamente con cada uno de los participantes de forma personalizada, por lo cual no existe aún en dicho manual la aplicación de la factura obligatoria electrónica. Como punto número 3, podemos mencionar la información sobre la facturación electrónica y su forma de implementación en El Salvador. En la fase actual del plan piloto de factura electrónica, los contribuyentes que cumplen con los requisitos antes anotados y que desean solicitar la autorización para el uso del sistema de facturación electrónica pueden ser autorizados por ello mediante resolución individual. En ese sentido, la información relativa a dichos sistemas se encuentra en las resoluciones y expedientes administrativos de cada contribuyente autorizado, a los cuales el mandato legal establecido en el artículo 35 del Código Tributario únicamente tiene acceso a los mismos. Al sujeto pasivo que realizó la solicitud, no siendo legalmente posible proporcionar la información solicitada. Como punto número 4, diseño de la factura electrónica, proveedores de servicios involucrados y diagrama de conexiones, además de diccionarios de datos para la implementación en El Salvador. La factura electrónica, como bien ya lo habíamos mencionado antes, es un documento electrónico que soporta transacciones de venta de bienes y servicios, emitida y entregada, almacenada en medios y formatos digitales totalmente electrónicos. En cuanto a los diccionarios de datos, debido a que en la fase actual del plan piloto de la factura electrónica, los contribuyentes que cumplen con los requisitos antes citados y que han solicitado la autorización para el uso del sistema de facturación electrónica realizan sus propios proyectos de desarrollos internos para encontrar una herramienta que les permita la transmisión de los documentos electrónicos a la administración tributaria. Listado de proveedores involucrados y competentes que proporcionan
autorizados por el Ministerio de Hacienda. Como se manifestó en la respuesta anteriormente, ¿verdad? Dentro del modelo operativo de la factura electrónica que se utiliza en el país, no existe la figura de proveedores de servicio de facturación como parte integrante del proceso. Por ende, no es posible indicar los componentes que proporcionan a sus clientes. Como punto número 6 podemos mencionar listado de empresas seleccionadas para el plan piloto de la facturación en electrónica en El Salvador. No existe un listado de empresas seleccionadas para el plan piloto. Como tal, las empresas actualmente participan en distintos proyectos, habiendo cumplido con los requisitos antes anotados, mediante la solicitud que realizaron ante las instancias de la Administración Tributaria para su incorporación. Punto número 7. Requisitos para convertirse en proveedor autorizado de los componentes de la facturación electrónica en El Salvador, como se manifestó anteriormente, ¿verdad? Dentro del modelo operativo de la factura electrónica que se utiliza en el país, no existe la figura de proveedores de servicios mediante la facturación como parte integrante del proceso. En este sentido, podemos llegar a la siguiente pregunta. ¿Es obligatoria la implementación de las facturas electrónicas en El Salvador? De acuerdo con el Ministerio de Hacienda menciona lo siguiente, ¿verdad? ¿Quiénes son los primeros en implementar la emisión de documentos tributarios electrónicos? La incorporación de los contribuyentes a emitir documentos tributarios electrónicos ha sido definida por 3 fases de implementación, que está el plan piloto, que esta fue la primera fase que a la fecha se finalizó con éxito, en el cual se incorporaron contribuyentes que pertenecen a la categoría de grandes. Como punto número 2, antes de la fecha establecida por la Administración Tributaria para ser emisor del DTE, todos los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos por la Administración Tributaria pueden solicitar iniciar el proceso de ser emisores del DTE. Punto número 3. De acuerdo con la fecha establecida por la Administración Tributaria para ser emisor del DTE, la Administración Tributaria notificará a los contribuyentes que serán obligados a ser emisores DTE conforme a los parámetros que estime convenientes. Según lo que hemos recopilado de la investigación, lo que he recopilado, podemos analizar lo siguiente, que en este aspecto, la facturación electrónica en El Salvador todavía no es una ley que obliga a las empresas a formar parte de ella, aunque en un caso concreto que yo investigué el día de hoy, podemos mencionar que en mi lugar de trabajo, existe como ya señalamientos, como que ya conocen cómo se va a manejar esa parte de la facturación, aunque me dijeron que no tenían nada concreto, pero como que ya sabían de las normativas que van a implementar, pero eso no se tiene muy concreto todavía, así que se va a manejar ya con el paso del tiempo, ¿verdad? Y eso sería todo.